Bienvenidos a este estudio bíblico, creado para todos los que aman la palabra. Fuente de Vida te da la bienvenida. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga, les mando un saludo a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien y que todos estén pasando un buen tiempo en este momento. Gracias por conectarse y vamos a aprender más de la palabra de Dios. Tenemos que amar la verdad, tenemos que defender la verdad. Vivimos tiempos de confusión, tiempos donde cada quien decide lo que es bueno y lo que es malo. Están aprobando, se están legislando leyes antinaturaleza, leyes anti la moral, ante la anticonciencia del ser humano en todo el mundo. Estamos viviendo tiempos turbulentos y los hijos de Dios tenemos que estar afianzados, anclados a la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Muy bien, vamos a mirar nuestro versículo clave. Nuestro versículo clave es 2 Timoteo 3, 16 y 17, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien. La Biblia es de inspiración divina, no es un libro que se le ocurrió a Moisés, no es algo cultural para los hebreos, no es un buen libro de ética, de moral, de filosofía. La Biblia es la palabra de Dios, es inspirada por Dios, fue transmitida del corazón de Dios al corazón de las personas que la escribieron. Participaron más de 40 personas distintas, que muchos de ellos no se conocieron, vivieron en tiempos, en épocas diferentes, hablaron diferentes idiomas incluso, pertenecieron a diferentes estratos sociales. Unos eran reyes, otros pescadores, otros profetas, otros, guerreros, pero encontramos una perfecta armonía en todos esos escritos porque son de inspiración divina. Por eso decimos que más de 40 escritores participaron, pero solamente hay un autor, el cual es Dios. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la máxima autoridad para el creyente. La Biblia contiene todo el compendio de la verdad que Dios nos está revelando a nosotros, los seres humanos. La Biblia es lámpara a nuestros pies, es la luz en medio de un mundo de tinieblas, en medio de un mundo relativista. La palabra de Dios va a definirnos, es el estándar universal que define lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal. Hoy que vivimos en un mundo relativista, donde cada uno decide lo que es bueno, lo que es malo para sí mismo, necesitamos más que nunca un parámetro, un fundamento, un estándar que nos defina lo que es correcto y lo que es incorrecto. Ese parámetro es la palabra de Dios, la Biblia. Es el regalo más grande que Dios le ha dado a la humanidad. La semana pasada vimos cómo llegó la Biblia hasta nuestros días. Aprendimos que la Biblia fue inspirada por Dios a los grandes hombres de la Biblia, de la historia, de la antigüedad. Profetas, reyes, fueron inspirados por Dios y escribieron, dejaron los escritos en materiales duraderos como pieles de cabras. Los rollos del Mar Muerto están escritos sobre láminas de metal. Entonces fueron escritos en materiales duraderos. ¿Por qué? Porque estos hombres predicaron a su generación en lenguaje humano y le predicaron también, dejaron escritos para las siguientes generaciones. Con el paso del tiempo se fueron juntando esos escritos y cuando se iban deteriorando, los copistas se encargaban de hacer nuevas copias que se difundían por todo Israel. Tardó 1600 años en compilarse toda la Biblia, 1500 años tardó en compilarse el Antiguo Testamento. Aprendimos también que en el año 250 a.C., un grupo de 70 sabios, de rabinos, 72, se juntaron en Alejandría para definir el canon del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea, y allá ellos escribieron, tradujeron los escritos hebreos
a el griego. Esa versión se llamó la Septuaginta y es la versión que usaron los cristianos en el primero, segundo y tercer siglo como sagradas escrituras. En el siglo IV, a su vez, se hizo también lo mismo, pero con los escritos cristianos. Entonces, allá se definió que la Biblia hebrea, la Septuaginta, se le llamaría Antiguo Testamento y los escritos cristianos de los apóstoles serían el Nuevo Testamento. Ambos compendios de inspiración divina. No hay contradicción, no hay equivocaciones, no hay fallas arqueológicas, no hay fallas históricas, no hay fallas en las fechas, no hay contradicciones. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, esto es lo que es ya se cerró la revelación. ¿Por qué? Porque la revelación empezó con la creación del universo y se cierra con el final. Entonces, en el libro de Apocalipsis tenemos el cierre, ya tenemos el libro cerrado. No hay más libros, no hay nuevas revelaciones, hay iluminación sobre lo que ya está escrito. Eso sí hay. Por eso Pablo dijo, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que usted y yo seamos, ¿qué cosa? Perfectos. La palabra de Dios va a definir una ruta a la perfección, va a definir los parámetros para que seamos buenos hijos de Dios. No siempre es cómodo leer la palabra de Dios, pero es necesario hacerlo. No inventemos nuestra propia religión, no tengamos nuestra propia filosofía, no hagamos un invento de un Dios que no existe. Tenemos la Biblia y en la Biblia está claramente definido el carácter de Dios, lo que le gusta a Dios, lo que le desagrada a Dios, y las cosas espirituales y eternas están en la Biblia. Tenemos que leerla, estudiarla, memorizarla, analizarla, escudriñarla, cantarla, comentarla, pero sobre todo practicarla, enseñarla, predicarla también. Es la palabra de Dios. Es el libro más increíble que usted pueda tener en sus manos. Y me da gusto que podamos compartir este tiempo porque amo la Biblia desde que me convertí, amé la palabra de Dios. Me pasé muchas noches en vela leyendo la palabra de Dios porque es la palabra de Dios que nos va a traer sabiduría al corazón. Amén. Bueno, vamos a ver entonces la estructura, ¿verdad? La estructura de la palabra de Dios. Voy a usar algunas gráficas que están en el libro de Fundamentos. ¿Por qué? Porque en la clase no me da tiempo de que profundicemos en algunas cosas importantes. Pero aquí, como estamos en un estudio especial y estamos en una serie especial, pues tenemos tiempo para hacerlo. Ok, vemos aquí en esta gráfica la estructura básica del Antiguo y el Nuevo Testamento. Ya vimos que el Antiguo Testamento se compiló 250 años antes de Cristo, que es la Biblia hebrea, y el Nuevo Testamento en el siglo IV, a principios del siglo IV, pero los escritos del Nuevo Testamento comprenden solamente 100 años. A ver, vamos a ver varios datos, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardó en compilarse la Biblia? 1600 años. ¿Cuántos escritores participaron? Más de 40. ¿Cuántos autores tiene? 1. ¿Cuánto tiempo de historia comprende el Antiguo Testamento? 4000. Ahora vamos a verlo. 4000 años hay desde Adán hasta Cristo. ¿Cuánto tiempo de historia hay en el Nuevo Testamento? 100 años nada más. 100 años. ¿Cuáles son los idiomas originales en el Antiguo Testamento? La enorme mayoría del Antiguo Testamento está en hebreo y algunas pocas porciones en arameo. Y el Nuevo Testamento en su totalidad fue escrito en griego, ¿verdad? Ya sabemos todo esto, ¿no? Esta es la estructura. ¿Cómo está estructurada la Biblia? Bueno, tenemos esta estructura. No es la misma estructura que tienen los hebreos. La Biblia hebrea no tiene esta estructura, pero
tiene la misma cantidad de libros. Tenemos 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros. Yo quiero que entendamos algo. La forma en que están ordenados los libros en nuestras Biblias cristianas no es la misma forma en que están ordenados los libros en la Biblia hebrea, pero son los mismos libros. Lo que cambia es el orden. El orden del Antiguo Testamento podemos ver que está por, digamos, por secciones, ¿ok? ¿Está en orden cronológico? Sí, pero en orden cronológico por secciones. Ahora me voy a explicar. Ok, vemos en primera instancia la primera sección, que son los 5 primeros libros de Moisés, que se les llama también el Pentateuco o la Torá, le llaman los hebreos, que son los 5 primeros libros que se le atribuye la autoría a Moisés. Estos libros fueron escritos cuando Moisés subió al monte Sinaí. Estamos hablando de más o menos 1500 años antes de Cristo. ¿Ok? Entonces, todas estas historias, Moisés las escribió. En el libro, luego tenemos los libros históricos, que son Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Ok, ahora, ¿qué vamos a entender ahora? Que los libros poéticos, los libros proféticos, los profetas mayores y los profetas menores van a ir intercalados en los libros históricos. Me explico. Por ejemplo, Salmos lo escribió en su mayoría David. David vivió en el periodo de primero de Reyes, primero de Crónicas, es el periodo en que sale David. ¿Okay? Proverbios lo escribió Salomón, es el primero y segundo de Crónicas. O sea que estos libros, Eclesiastés lo escribió Salomón y Cantares lo escribió Salomón también. O sea que estos libros van intercalados, si los pusiéramos en orden cronológico, estos libros van intercalados. Por ejemplo, tenemos profetas mayores, tenemos profetas preexílicos y tenemos profetas exílicos y profetas postexílicos. Es decir, hay profetas que profetizaron, su ministerio fue antes de la deportación a Babilonia. Hay profetas como el profeta Daniel, que fue durante la deportación de Babilonia. También Jeremías profetizó durante la deportación a Babilonia. Y hay profetas que son post-exílicos, después de la deportación a Babilonia. Entonces, el orden de estos libros no está en orden histórico ni cronológico. O sea, tenemos que buscar en dónde encajan. O sea, que el libro más cercano al Nuevo Testamento en realidad es Nehemías y Esther. Son los libros más cercanos al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, perdón. Bueno, y luego tenemos los libros históricos del Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, etcétera. Bueno, quiero que veamos esta gráfica, que es la que me interesa platicar con ustedes hoy. La cronología de libros en la Biblia. ¿Ok? Esto es lo que quiero que veamos hoy. Muy bien. Tenemos una línea de tiempo aquí. AM significa Anno Mundi, que es el año cero. Anno Mundi es el año de la creación del mundo. ¿Ok? Hay 4100 y pico de años entre la creación y la cruz de Cristo. Si nosotros sacamos la cuenta de los años, porque la Biblia nos da esos datos, cuánto vivieron los patriarcas, cuánto tiempo estuvo el pueblo en Egipto, cuánto tiempo estuvo en el desierto, cuánto tiempo tardó la conquista de la tierra prometida, cuánto tiempo fue el periodo de los jueces, cuánto tiempo reinó Samuel o fue juez Samuel, cuánto tiempo reinó Saúl, cuánto tiempo reinó David, cuánto tiempo reinó Salomón, cuánto tiempo reinaron los reyes que descendieron
de David y Salomón en el reino dividido. ¿Cuánto tiempo tardó la deportación a Babilonia? ¿Cuánto tiempo tardó la reconstrucción del templo? Más el periodo de silencio de 400 años, podemos sacar entonces, con datos bíblicos, la cantidad de años que hay en el Antiguo Testamento. Hay muchas posturas. Yo me di a la tarea de hacerlo personalmente. Fue un trabajo que me llevó varios años, pero lo terminé. Y la cuenta mía no es diferente a la cuenta de los estudiosos que han sacado la cuenta. O sea que ronda los 4,000 años. Hay márgenes de error entre 50 años, 20 años, 30 años, porque pues los años hebreos eran de 360 días, los años nuestros eran son de 365 días. La historia ya definió ciertos años, ¿no? La historia ya definió antes de Cristo, entonces ahí tenemos que ir sacando. Pero aquí podemos ver gráficamente algo muy interesante. Por ejemplo, mire cuánto dura históricamente el libro de Génesis. O sea, el libro de Génesis tiene 2,238 años de historia, comprende el libro de Génesis. O sea que Adán muere a los 930 años de la creación, el diluvio viene a los 1656 años de la creación, Babel, la Torre de Babel viene a 1787 años, y Egipto, la entrada de Jacob a Egipto son 2,238 años, son 400 años en Egipto, ¿ok? Y viene el Éxodo, la tierra prometida, Salomón pone los cimientos del templo, la destrucción del templo, la deportación a Babilonia, el regreso de Israel. Y tenemos que recordar que hay 400 años de silencio. Acá tengo 483. Es el cálculo que me dio a mí con los cálculos que yo hice. 483 años donde ya no hubo palabra de Dios. Bueno, es un poquito menos, porque aquí tenemos a Nehemías igual. Ok, este número que está en los cuadritos es el número de años que dura el libro. Ok, entonces después de Génesis, obviamente podemos ver que hay un lapso de 400 años entre Éxodo y Génesis, que es el tiempo que estuvo el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel en Egipto. Y luego vemos cómo los libros se van intercalando unos con otros. Así que la primera sección, esta de color rosa, la primera sección, voy a ampliar la pantalla, aquí está. Y voy a apagar este comentario. Ok. Ok. Esta sección rosa nos va a definir el tiempo histórico. Ok. El tiempo histórico nos va a definir esta sección rosa. Es muy importante la historia. Usted tiene que estudiar historia. Si usted quiere entender el plan de Dios, tiene que estudiar la historia, no solamente la historia bíblica, la historia universal, bueno, todo lo que, la historia de los imperios, ¿ok? Porque tenemos el reino de Israel, el más floreciente de su tiempo, en tiempos de David. Luego, aquí, después de Segundo de Crónicas, en la destrucción del templo, viene el imperio babilónico, viene el imperio babilónico, luego viene el imperio medo-persa, luego viene el imperio griego y luego viene el imperio romano, ¿ok? Entonces, nosotros terminamos Esther, el último libro histórico, lo terminamos Nehemías con el imperio medo-persa, ¿ok? Y empezamos el Nuevo Testamento ya con el Imperio Romano. O sea, tenemos un vacío de 400 años en la Biblia. Ese vacío, le dije la semana pasada, que fue llenado con los libros deuterocanónicos, que no son libros inspirados, pero hacen aportes históricos
bastante buenos, como el libro de Macabeos, que va a llenar ese vacío, va a llenar el vacío entre Esdras, Nehemías y Esther y el Nuevo Testamento. Entonces, esta es la forma de entender esta gráfica. Si se fija en Primero de Crónicas, mire dónde Primero de Crónicas, todos sus acontecimientos corresponden al segundo libro de Samuel y aparte de Primero de Reyes. O sea que cuando usted empieza a leer Primero de Crónicas, históricamente retrocede. ¿Ok? El segundo libro de Reyes y el segundo libro de Crónicas hablan prácticamente del mismo tiempo. ¿Ok? Esto es lo que hay que entender. No porque Malaquías sea el último libro, quiere decir que cronológicamente es el último libro. No. Miren, otro dato curioso tenemos acá. Los libros poéticos están en verde. ¿Ok? Quiero que mire el libro de Job históricamente dónde queda situado. El libro de Job históricamente dónde queda situado. El libro de Job fue antes del Éxodo, antes de Moisés, antes de todo eso. O sea, no había la ley todavía cuando Job escribió su libro. De hecho, en el libro de Job todavía habían algunos dinosaurios. Salen Leviatán, una tipo serpiente, sale Behemoth, un tipo, una mezcla dice que sus piernas son como troncos, ¿no? Una suerte ahí de brontosaurio, tal vez, no sabemos, pero todavía habían dinosaurios, algunos en tiempos de Job, porque la mayoría murió en el diluvio y en tiempos de Job todavía existían ciertas criaturas que se fueron extinguiendo con el paso del tiempo. Los dinosaurios todavía sobrevivieron muchos años después del diluvio, sobre todo los marinos. Es por eso que en muchas culturas, como en las culturas orientales, asiáticas, vemos que hay dragones en sus esculturas, vemos que hay serpientes enormes, que ellos adoraban esas criaturas porque de hecho existían y ellos las podían ver y de ahí al ser grandes y poderosas, ellos las respetan y las hacen deidades. También en varias banderas europeas podemos ver dragones rampantes que están allá. Entonces, bueno, tenemos un conflicto muy fuerte acá con la ciencia, que la ciencia separa millones de años entre humanos y entre dinosaurios, ¿ok? Pero nosotros, dentro de la cosmología bíblica, obviamente, nosotros sabemos que el mundo no tiene millones de años. Tenemos 6.000 años de historia. De Adán a Cristo hay 4.000, de Cristo a nosotros hay un poco más de 2.000. Entonces, prácticamente tenemos 6.000 años, ¿ok? Los dinosaurios no vivieron hace millones de años, vivieron hace miles de años, de hecho, antes del diluvio, ¿ok? Y la mejor prueba, la más grande prueba de esto es precisamente el registro fósil. El registro fósil no es otra cosa que toneladas y toneladas de animales muertos, sepultados por toneladas de lodo que se solidificaron a través del tiempo. Pero y todos murieron repentinamente. Muchos dinosaurios tienen todavía alimento en sus estómagos. Entonces, ¿cómo sucedió eso de manera repentina? Bueno, ahora quieren vendernos la idea del meteorito de Chicxulub, lo cual tampoco es creíble porque lo que conservó los fósiles dinosaurios son las cantidades enormes de lodo que cubrieron extensiones de tierra. Ok, tenemos también la teoría de la Pangea, que antes era solo una porción de tierra y luego se agrietó, ¿no? La Biblia habla también de que las fuentes de las aguas de los abismos se rompieron, ¿no? Hubo un cataclismo universal. Entonces, bueno, eso sería tema para otra serie, pero el punto es que el libro de Job se ubica en una posición
cronológicamente, históricamente, caería en el libro de Génesis, ¿ok? Luego, mire, vemos Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, son libros poéticos. ¿Por qué es importante ubicarnos? Porque estos libros se escribieron antes de la deportación a Babilonia, antes del reino dividido, antes de que existieran las sinagogas, antes del templo, ¿no? Entonces, el libro de Salmos queda ubicado en Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primero de Crónicas, el libro Proverbios, Eclesiastés y Cantares en tiempos de Salomón. Y otra cosa interesante que podemos ver en esta gráfica de línea de tiempo es cómo están los profetas, los libros proféticos. ¿En dónde encajan los libros proféticos? Bueno, tenemos tres grupos: los profetas exílicos, los preexílicos y los postexílicos. Los profetas exílicos son los que estuvieron en el tiempo de la deportación a Babilonia. Tiene que también recordar que los profetas están divididos en dos grandes grupos: los profetas que desarrollaron su ministerio en Israel y los profetas que desarrollaron su ministerio en Judá. ¿Por qué? Porque recuerde que después de Salomón hubo pugnas por el poder entre Jeroboam y Roboam, y ahí es donde se divide el reino. El reino del norte se corrompe, tiene su capital en Samaria, es lo que luego se llamó Israel, y todos los reyes de Israel fueron paganos, fueron pecadores, se volvió una nación totalmente mundana, pagana, y esa es la razón del conflicto de los samaritanos con los judíos, ¿verdad? Ahí sale el término samaritano, ahí sale el término judío. Por eso no podemos utilizar el término judío antes de la división del reino. Entonces, el reino del norte, el reino de Israel, se corrompe en su totalidad y ellos son llevados cautivos a Asiria, ¿ok? Y el reino del sur permanece fiel por algunos periodos de tiempo, algunos reyes fieles, otros reyes infieles, pero el reino del sur es el reino de Judá, ¿ok? Entonces, todos los profetas profetizan a una de estas dos secciones en que se dividió el, el pueblo de Israel. Ahora lo vamos a ver. Bueno, mire Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Estos profetas son profetas exílicos, es decir, profetizaron durante el tiempo de la deportación a Babilonia, ¿ok? Tenemos los profetas preexílicos: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc y Sofonías. Ellos profetizaron antes de la deportación a Babilonia. La deportación es en el 3578 después de la creación. Y luego tenemos los profetas postexílicos, que son Ageo, Zacarías y Malaquías, que profetizan después de la deportación a Babilonia. Y aquí tenemos esta gráfica. Aquí es donde tenemos la intercalación de los libros, ¿ok? Tenemos la intercalación de los libros históricos con los libros poéticos. Así, si usted quiere tener una idea y quiere leer cronológicamente la Biblia, y es un ejercicio que yo le invito a hacer, que usted lea cronológicamente la Biblia. ¿Cómo la va a leer? ¿Cómo va a leer la Biblia cronológicamente? Muy bien, lo que va a hacer es que va a leer los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Va a leer Josué, Jueces, Ruth, Primero y Segundo de Samuel, Primero y Segundo de Reyes, Primero y Segunda de Crónicas. Pero vea esto. Vea esto. Ok. Abdías. ¿Dónde aparece en la estructura de la Biblia? Abdías aparece acá. Fíjese, en los profetas menores es el 4.º libro de los profetas menores, Abdías. ¿Ok? Pero el ministerio de Abdías sucedió ¿en dónde?
sucedió en tiempos de Joram, Ocosías y Atalía. O sea que Abdías es un profeta para Israel. No es un profeta para Judá, es un profeta para Israel. Ok, perdón, es para Judá. Abdías es para Judá. Ok, estos profetas profetizaron a Judá. Luego tenemos el octavo rey, que es Joás, el octavo rey de Judá, del reino dividido, y el profeta es Joel. El profeta en tiempos de Joás es Joel. ¿Dónde aparece Joel en el libro de los profetas menores? Aparece en segundo lugar. ¿Ya se dio cuenta? O sea que los profetas mayores y los profetas menores no están ordenados cronológicamente. ¿Cómo están ordenados? Están ordenados de acuerdo al tamaño de su libro. O sea, los que compilaron la Biblia y organizaron estos libros, ellos lo pusieron en orden de tamaño. Hay orden histórico en esta sección, en la primera sección de la ley, y hay orden histórico en los libros históricos. Pero cuando entramos a estos libros poéticos y proféticos, ya no hay orden histórico. Hay orden de tamaño, hay orden en la forma en que fueron escritos. Así que después de leer Primero de Reyes, entonces tendríamos que leer Abdías. Tendríamos que leer, fíjese, en Primero de Reyes sucede la división del reino, Roboam, Abián, Asa y Josafat, que corresponde a este periodo. Y el único profeta que hay en el periodo de Primero de Reyes es Elías. Elías no tiene un libro propio, sino que Elías sale precisamente en Primero de Reyes. Pero después de leer Primero de Reyes, podemos leer Segundo de Reyes y Segundo de Crónicas, pero cuando leamos los primeros 4 reyes, los primeros 3 reyes, debemos de leer Abdías para que leamos la Biblia cronológicamente. Luego leemos a Joás y leemos a Joel, pero también tenemos que leer a Jonás también, porque Jonás es profeta, pero para Israel. Estos son profetas de Judá y estos son profetas de Israel. Okay. Bueno, espero no estar revolviéndoles, porque creo que sí estoy revolviendo algunos. Ok, dice Alejandro Pastrana, ¿los macabeos sí existieron y sí aportaron algo bueno? Sí, de hecho hay una festividad de los hebreos, de los judíos hoy en día, que es la fiesta de las luces, es la fiesta del Rosh Hashanah, que define cuando Judas Macabeo con sus hijos se independizaron por un tiempo de Antíoco Epífanes, que fue el gobernante, el conquistador de Judá, de Israel. Lo importante de leer este libro, yo les recomiendo que lean estos libros que son deuterocanónicos, sí existieron y van a llenar un vacío histórico, que la Biblia tiene entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Recuerde que hay 400 años de vacío histórico entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ok, entonces, yo creo que este asunto de los profetas, pocos nos hemos dado cuenta de eso. Leemos los reyes, luego leemos en orden la Biblia, ¿verdad? Leemos en la forma en que está página tras página, en la forma en que está organizada la Biblia, y luego, pasados 6 meses, nos toca leer Abdías, nos toca leer Joel, nos toca leer, no sé, Jeremías, y no sabemos ubicarnos en el periodo histórico. Es importante que esta gráfica de acá nos ayuda a ubicarnos en el periodo histórico, porque es importante entender en dónde caen los ministerios. Por ejemplo, ¿quiénes fueron contemporáneos? Miqueas e Isaías fueron contemporáneos,
Pero mire dónde aparece el libro de Miqueas. El libro de Miqueas aparece, es el sexto libro de los profetas menores, y el libro de Isaías es el primer libro de los profetas mayores. Si leemos en orden en que está organizada la Biblia, vamos a pensar que hay 1000 años entre ellos, cuando fueron contemporáneos. Sus ministerios fueron ministerios contemporáneos. Nahum y Sofonías fueron ministerios contemporáneos. Mire, Jeremías, Ezequiel y Daniel, es muy probable que se hayan conocido, es muy probable, o por lo menos vivieron en el mismo tiempo. Habacuc también. Entonces, esto es muy útil cuando tenemos una visión bíblica de esta forma. Es muy útil para nosotros leer la Biblia de esta manera porque nos ubicamos en el periodo histórico. Acá le puse al lado izquierdo el año después del Anno Mundi. El Anno Mundi es el año cero, el año de la creación, cuando Adán es creado, ¿ok? Y aquí vemos el año después de la creación, ¿ok? Y los 3 regresos después del exilio de Babilonia, llegamos hasta el 3742. O sea que Nehemías es el libro más cercano al Nuevo Testamento. El libro más cercano al Nuevo Testamento es Nehemías, y acá sí se acertó con Malaquías. Aquí lo podemos ver en la estructura. Mire dónde está Nehemías. Nehemías es el segundo, es el penúltimo libro de los libros históricos. Nehemías. Y Nehemías y Malaquías, aquí al final, fueron contemporáneos. O sea que si usted lee Nehemías, si usted lee, por ejemplo, Esdras, Nehemías y Esther, primero tiene que ubicarse históricamente después de la deportación, y si leemos Ageo, Zacarías y Malaquías, vamos a entender mejor las profecías porque ellos están hablando del periodo en que vivieron estas personas. ¿Ok? Esta es la manera, la visión histórica de la Biblia. Esta es la manera en que está, es lo que tenemos que entender para que podamos tener una visión panorámica de toda la Biblia. Es muy bueno conseguir un panorama bíblico. Cuando yo era un recién convertido, me compré un panorama bíblico. ¿Qué es un panorama bíblico? Es una cosa así de este tamaño. Me compré un libro de este tamaño que tiene una línea de tiempo y empiezan los acontecimientos. Y entonces eso me ayudó mucho para entender qué libros pertenecían al mismo periodo, aunque en mi Biblia estaban separados, pero pertenecían al mismo periodo. Y aparte, en los panoramas bíblicos también vemos otros acontecimientos, como la fundación de Roma, el periodo de Alejandro Magno, las luchas, digamos, de los mongoles, de la creación, el establecimiento del imperio chino, y todas esos datos históricos que son contemporáneos a la Biblia. ¿Okay? Para eso nos ayudan los panoramas. Entonces, si de alguna manera usted puede hacer un panorama, pero si usted lo hace en su libreta devocional, mientras va leyendo la Biblia, va contando con una calculadora los años, lo va poniendo en un papel, lo va plasmando, va ubicando los libros, eso va a resultar en una comprensión. Eso es muy bueno. A mí me ayudó mucho porque me dio una comprensión global, general, de la palabra de Dios. Y si llenamos el vacío histórico con los libros de Macabeos, pues completamos, digamos, el periodo histórico, que comprende la Biblia. Lo que sí tenemos que entender del Nuevo Testamento, ya para ir terminando, es que también tiene una estructura. El Nuevo Testamento también
fue puesto de una manera no cronológica. El último libro del Nuevo Testamento sí es Apocalipsis. De hecho, es el último libro por mucho. Pero ¿sabe cuál es el penúltimo libro? Apocalipsis posiblemente se escribió entre el 95 y 97 después de Cristo. O sea que estamos hablando de que el apóstol Juan prácticamente llegó a tener casi 100 años, tal vez, cuando escribió este libro. Pero el libro anterior a Apocalipsis fue el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan se escribió en el año 95. El Evangelio según San Juan se escribió en el año 95. Mateo, Marcos y Lucas son llamados evangelios sinópticos, porque los evangelios sinópticos prácticamente nos hablan de sucesos de Cristo y muchos de ellos repiten los sucesos. Pero el 97% de lo que está en el Evangelio de Juan no está en los otros evangelios. O sea que el apóstol Juan, ya habían pasado más de 30 o 40 años de que ya existían los primeros 3 evangelios, cuando el apóstol Juan sacó el Evangelio de Juan. O sea, yo me imagino que en su tiempo fue una revolución ese libro. Fue el libro esperado por la iglesia. Me imagino que se habrán agotado los ejemplares del Evangelio de Juan. Fue un libro que trajo mucha bendición, y toda la teología de la divinidad de Cristo, de la naturaleza de Cristo, la extraemos principalmente de los escritos de Juan, de los escritos de Juan. 2/3 partes del Nuevo Testamento los escribió Pablo. Pablo no fue de los 12 originales. Pablo no conoció a Jesús y posiblemente Pablo no había nacido en tiempos de Jesús. Estas son las cosas que nos ayudan a ubicarnos, porque en el libro de los Hechos, o sea, tenemos los 4 evangelios, la visión de la vida de Jesús. Estos evangelios abarcan el ministerio de Jesús 3 años y medio aproximadamente, más las narraciones del nacimiento de Cristo. Pero en el libro de los Hechos vamos a ver igual muchos acontecimientos históricos, y muchas cartas caen en el tiempo del libro de los Hechos también. O sea, pasa lo mismo que en el Antiguo Testamento. Pasa lo mismo que en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la carta a los romanos se escribe en el tiempo en que Pablo está yendo prisionero a Roma. En ese tiempo se escribe Romanos. Las cartas a los corintios también. O sea, la mayoría de las cartas Pablo las escribió cuando estaba encarcelado. ¿Ok? Las cartas a Timoteo, en 2 de Timoteo, Pablo anuncia su muerte. O sea que la carta más postrera en el ministerio de Pablo es 2 de Timoteo. Y así, cada una de las cartas tiene una ubicación. No está en orden cronológico. El Nuevo Testamento no está en orden cronológico. ¿Ok? La segunda sección del Nuevo Testamento son las cartas de Pablo a iglesias. ¿Ok? ¿Cómo están ordenadas? De mayor a menor. No están en orden cronológico. De hecho, creemos que la carta más madura de Pablo, donde está la teología más perfeccionada de Pablo, es Romanos. La carta a los Romanos posiblemente es la carta más madura de Pablo. ¿Ok? Entonces, estas cartas están ordenadas en tamaño. El libro de Romanos es el más grande y así, hacia el más pequeño. Luego tenemos las cartas de Pablo a líderes, 1 y 2 de Timoteo, Tito y Filemón, ¿ok? Y esto comprende 2/3 partes del Nuevo Testamento. Así que un discípulo que no fue de los 12 originales, que no conoció a Jesús personalmente cuando estuvo Jesús en la tierra, lo conoció luego en la aparición, pero no conoció a Jesús personalmente,
Tal vez era un niño en tiempos de Jesús o tal vez no había nacido, no lo sabemos a ciencia cierta, pero Pablo no fue de los 12 originales. De hecho, Pablo se convierte a Cristo casi 8 años después de la cruz. Ok, entonces, pero él se vuelve el más grande de los apóstoles por su visión, una visión más de mundo que tenía Pablo. Entonces, Pablo escribe 2/3 del Nuevo Testamento y luego tenemos la última sección, que son las cartas generales. Hebreos no sabemos quién lo escribió. No sabemos quién escribió Hebreos. Es el único libro que tiene la autoría anónima. El libro de Santiago nos aporta grandes verdades acerca de la doctrina cristiana. ¿Okay? Tenemos primera y segunda de Pedro, las 3 cartas de Juan, Judas, obviamente no es Judas Iscariote, y tenemos la carta de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, donde se cierra el compendio de la palabra de Dios. Muy bien, esta es la estructura de la Biblia. Tenemos que entenderla cómo está constituida, porque de eso depende una buena comprensión que vamos a tener acerca de la historia. Es muy importante que ubiquemos los acontecimientos en la historia, que nuestra mente ordenemos dónde sucedieron los acontecimientos, porque es muy importante, lo vamos a ver la próxima semana, porque tenemos la enseñanza de las dispensaciones. Yo le he dado la enseñanza de las dispensaciones. O sea que la historia de la humanidad está dividida en varios periodos de tiempo donde Dios cambia la forma en que se relaciona, cambian las reglas, ¿verdad? Entonces, las dispensaciones son periodos de tiempo, hay 7 periodos de tiempo, estamos en el 6º, y hay que ubicar en dónde está la dispensación. Por ejemplo, Job no vivió en tiempos de la ley, pero vemos, sin embargo, que Job hacía sacrificios a Dios. ¿Por qué? Porque esos era la ley oral que pasaba de generación en generación a través de los padres a la siguiente generación. Es hasta Moisés que se establece el sacerdocio levítico, se establecen las ceremonias judaicas y toda la religión mosaica se establece después de Moisés. Entonces, esos datos tenemos que irlos ubicando para una mejor comprensión de la Biblia. Yo les recomiendo que tengan este panorama amplio, que tengan esta idea general, que lean la Biblia de pasta a pasta, digamos, como una historia, y luego se den a la tarea de analizar los pasajes. Ok, hay un libro que quiero recomendarle. La verdad, yo no lo he leído, pero he escuchado, sí, lo compré, pero no lo he leído, pero he escuchado cosas muy buenas. Usted conoce a Max Lucado. Max Lucado es un escritor cristiano bastante bueno. Sus libros son son como historias, como novelas. Es muy bueno, es muy creativo este hermano. Él escribió un libro, o no escribió, él compiló un libro que se llama La Historia. Así se llama, La Historia. Es una portada blanca con una corona de espinas y una corona de oro, me parece. Se llama La Historia. Bueno, ¿qué es este libro? Bueno, Max Lucado hizo todo lo que le estoy diciendo. O sea, que él agarró la Biblia, le quitó los capítulos y los versículos, le quitó el libro y compiló una historia completa. Entonces usted está leyendo el periodo de David, y de repente Max Lucado le pone algunos salmos. No es una Biblia, es una historia. Es la Biblia en forma de libro de historia. Ayuda mucho esa lectura para que tengamos la ubicación de los periodos del tiempo de la historia. Muy bien, pues
me da mucho gusto su interés, me bendice su interés. Amo la palabra de Dios. Debemos amar la palabra de Dios, entenderla. Es una lámpara, es un tesoro, es, es la autoridad, es la palabra de Dios. Léala, estúdiela, ámela, escríbala, ahí póngale sus anotaciones junto al margen, estudie la palabra de Dios. Va a traer mucha bendición a su vida, va a darle limpieza en su mente. Necesitamos descontaminarnos de todas las ideologías, filosofías que han llenado este mundo. El mundo está como está porque no tiene la definición, la estandarización de la palabra de Dios. Así que vamos a dejarlo hasta acá el estudio, vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar y yo le doy gracias a Dios por su vida porque tiene el tiempo para estar acá conmigo compartiendo. Amén. Gracias te damos, Jesús. Bendecimos esta plática, bendecimos este estudio. Queremos amar tu palabra, queremos estudiar tu palabra, queremos valorar tu palabra, Señor, lo que ha costado a través de la historia, guerras, sangre, ha querido ser destruida la Biblia, pero hoy está triunfante entre nosotros. Permítenos, Padre, como aquellos príncipes alemanes que se presentaron delante del rey, el emperador Carlos V, y le pidieron que no les quiten la palabra de Dios. Le pidieron que ellos preferían que se les cortara la cabeza a que se les quite la Biblia. Queremos tener ese nivel de amor, Padre, en tiempos tan confusos como los que vivimos. Padre, declaro tu bendición sobre cada uno de mis hermanos que está conectado y que ha recibido este tiempo, esta palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Dios les bendiga. Un abrazo a todos. Muchas bendiciones. Nos vemos. Bye, bye.